decimos más allá específicamente en eso, si podemos clasificar, ¿cuáles serían las clasificaciones de resoluciones judiciales que ustedes conocen? Sentencia, auto y... Sumario, sentencia, compulsorio. Proceso, compulsorio, pero ¿cuáles serían ejemplos de resoluciones? Sentencia, es la de base que nosotros conocemos, que es una resolución judicial. Y cuando nosotros hablamos de resoluciones judiciales, son decisiones de los jueces. Pero esas decisiones de los jueces, vamos a ver, que tienen distintos efectos, se plasman de distintas formas, tienen formalidades distintas, y también una cosa muy importante, cómo se notifican. Ahora, sentencia es una. ¿Qué otro tipo de resolución judicial ustedes ven todos los días? Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué otro acto procesal? Auto. Sí, Lo firma el juez. ¿Qué otra resolución? Si nosotros presentamos una demanda, ¿qué sigue después de la presentación de la demanda? ¿Y el decreto qué es? Una resolución judicial. Entonces vamos a ver que el simple decreto, esta simple providencia, por más de que no tiene la misma formalidad lo que es un auto o una sentencia, es una decisión judicial y es una resolución. Será distinto el efecto, será distinta la forma, pero es resolución judicial. Ahora, nosotros para diferenciar, porque después los doctores van a ver bien cuáles son la estructura, el contenido que debe tener una sentencia para que puedan realizar el caso práctico, pero tenemos que hacer esta diferencia, porque por ejemplo, ustedes no tenían claro lo que era un simple decreto, que es una resolución judicial. Si es una resolución judicial, tiene que tener firma del juez. Ahora, vamos a ver que hay resoluciones judiciales, como las sentencias, que la finalidad justamente es poner fin a la contienda, fin al proceso. Y los efectos van a ser cuando se termine el proceso. Pero hay actos procesales que son dentro del proceso, y son dos. ponen fin a una etapa. Exactamente. ¿Qué tienen finalidad? Pueden ser resolver una cuestión que se cambie de manera incidental, una cuestión que no sea de fondo principal de ese proceso, por ejemplo un desalojo, por ejemplo un auto interlocutorio o un cobro de pesos, por ejemplo resolver una planilla. O pueden ser también estas simples providencias que tienen la finalidad de impulsar o ordenar alguna actividad. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, cuando nosotros hacemos una simple providencia, presentamos la demanda, ¿cómo sería el primer decreto? Ustedes ya lo vieron. ¿Cómo sería? Díganmelo. ¿Qué es lo que contiene este simple decreto? Y la presentación de la parte, la cuestión por la que se demanda y el trámite que lleva, que sería el plazo por el cual se está trasladado de la demanda. Entonces vamos a ver que en estas simples providencias vamos a tener que puede ser incorporación de documentación, dar por asentado algo o también ordenar. En este caso es porque se traslada, ordena. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven, notan entre estas simples providencias y entre los autos y las resoluciones? ¿Por qué creen que hago tanto hincapié? Es tan importante que ustedes sepan esta clasificación. ¿Por qué? ¿A qué se les viene en la cabeza? Principal creo que es el formato y la otra sería lo que se está ordenando. ¿Y qué más? Que cobra el traslado. En la primera providencia es el traslado y en el tema del auto está poniendo, digamos, un fin a en el tema resolviendo lo que se ordenó en este decreto. ¿Qué sería también la importancia que creen ustedes con respecto de determinar si es una simple providencia? Porque ustedes lo ven todos los días en las presentaciones de actos procesales, pero justamente acto procesal, actuación, movimiento judicial que puede ser de parte o del juez. Pero en una simple providencia, ¿qué es la importancia que nosotros tenemos? Primero, dos cosas. Una, más allá del formato, para que tenga validez justamente como resolución judicial, el tema de la notificación. ¿Por qué es tan importante la notificación? ¿Qué da lugar a la notificación? ¿La hace para qué? Para que reclamemos y para notificar a la persona. Para poner el conocimiento de la parte o a las partes. ¿Y si no están de acuerdo? para que se defienda. Para poner las Entonces, nosotros vemos que son por dos cosas. Una, para ver si se cumple lo que se ordena, los plazos también. Y otra cosa muy importante, porque dependiendo el tipo de resolución, también va a ser distinta las acciones que los letrados van a poder hacer, qué recursos van a poder realizar. No es lo mismo
que ya lo vieron, hacemos relación y repaso. Por eso es muy importante relacionar esto. A ver, una simple providencia, ¿cómo se notifica? ¿Cómo se notifica? Y también un simple decreto. Ajá. Que hemos visto decreto, que es lo mismo que providencia. Puede ser por martes y viernes. Exactamente. O puede ser Sale a despacho, ¿qué quiere decir? de la orden que se dé. ¿Qué quiere decir martes y viernes? Que Por sale. o sea, saliendo de despacho, en la lista de despacho se cuenta el martes o el viernes dependiendo del día que salir. Bien. Si salió un lunes, El martes se ¿cuándo queda notificado? ¿Cuándo se notifica? Si sale a despacho el lunes. El viernes. No, El martes se notifica. Queda firme a los 3 días. El lunes dentro de las 2 primeras horas. Bien. ¿Ven cómo se relaciona? Porque, por ejemplo, si quieren reponer un decreto, es importante tener en cuenta justamente, a ver, en un decreto, cómo se notifica y qué acción va a tener el letrado para poder recurrir respecto de eso. El código establece y hace la clasificación respecto. Me voy a sentar, chicos. Bien. ¿Verdad? El código habla, a partir del artículo 244, cuáles son los distintos tipos de resoluciones. 244, decretos. Son los que se proveen sin sustanciación a la marcha del procedimiento u ordenan actos de mera ejecución. Entonces vamos a ver estas simples providencias que no solamente es justamente que dan lugar a una coordinación, sino también pueden ordenar cosas de traslado, de la vista, vamos a ver todo este tipo de cosas. Formalidad que deben tener. ¿Cuáles son las formalidades que creen que tienen que tener estos decretos? Y la hora. ¿Ah? La forma, ¿qué debe contener en cuanto a la orden, la forma? Forma externa, lo que vemos. ¿Cuál sería? Sí. Número de Sí. Bien, entonces vamos a ver que el primer principal es la escritura, La firma. la firma, y una cosa muy importante que el artículo después no vamos a entrar a desarrollar, pero hace la diferencia en cuáles sí o sí tiene que firmar el juez y cuál puede firmar el secretario. ¿De acuerdo? Bien. Luego el artículo 245 habla de los autos. Son las resoluciones por las que se declara, por las que se decide cualquier cuestión dentro del proceso. Yo les estaba diciendo una diferencia. Tenemos los autos y tenemos los decretos. Se resuelven y tienen los efectos dentro del proceso, a diferencia de la sentencia que es exterior. Con excepción de los que resuelven sobre el fondo del juicio y de los que indican en el artículo anterior. ¿Por qué? Porque vamos a ver que autos puede ser que no sea una cuestión principal, pero puede poner la finalidad del proceso. Por ejemplo, Sacan todos los días autos. O de la cochera. Y de autos sacan todos los días. A ver, leerles de nuevo lo que dice. bien, artículo 245. Son las resoluciones por las que se decide cualquier cuestión dentro del proceso, con excepción de los que resuelven sobre el fondo del juicio y de las indicadas en el artículo anterior. No son las resoluciones que ponen fin al conflicto entre las partes. Son las otras resoluciones. ¿Cuáles son las resoluciones que ponen fin al conflicto entre las partes? Cuando nosotros, los jueces, dictamos la sentencia y resolvemos hacer o no lugar a la demanda, ¿cierto? Rechazamos la demanda, aceptamos esa, ponen fin al conflicto, que es para lo que viene la gente a buscarnos a nosotros. ¿Cuáles son las otras resoluciones que sacan todos los días? Pilas. La lleva adelante, la de amarilla, Bien. A ver, ¿qué otra más se les ocurre? Que pasan en el medio del proceso, que ustedes ven, los que hacen protocolos. Regulaciones de horario. Relaciones honorarias, como para que me identifiquen. ¿Qué más? No me acuerdo. Incidentes, cosas que pasan en medio del proceso.
que no son las que ponen fin al proceso. Las aclaratorias. Exactamente. Entonces van a ver las reposiciones, cuando resolvemos las reposiciones, todo eso. Ustedes van a ver que con los autos y las sentencias, a diferencia de lo que pasa con los decretos, es la motivación. Como regla general, los decretos no tienen que ser motivados, salvo que acá sí pone en el artículo, cuando en el 243, cuando son denegatorios deberán expresar la cita legal o fundamentación jurídica en su sustento. O sea, por regla general, si no deniegan, no debe ser fundamentado por regla general. A diferencia de lo que sí pasa en los autos y las sentencias, tienen que tener una motivación. Ahora, los autos. Con ese, vamos a leer otra vez el artículo porque es como que tengo la costumbre de ir para atrás, para adelante y le estoy mezclando capaz. Son las resoluciones por las que se decide cualquier cuestión dentro del proceso, con excepción de los que resuelven sobre el fondo del juicio y de los indicados en el artículo anterior. Deberán contener, además de los requisitos expresados en el artículo siguiente. ¿Qué creen que deben contener como estructura un auto? Ustedes lo ven todos los días. Presentación del expediente, el resumen de la causa que se va a resolver, luego la conclusión del juez y la decisión. Bueno, voy a decir no, que participe el resto. ¿Qué más creen que tienen que tener? ¿Y cómo debe ser, por ejemplo, respecto? Vamos a leer los artículos. Fundamentos del pronunciamiento. Expuestos en forma breve, sencilla y clara, debiendo siempre citarse las normas legales en que se basa. Segundo, decisiones expresas y precisas sobre los puntos cuestionados. Tercero, pronunciamiento sobre las costas y honorarios. Ustedes en los decretos, ¿se regulan costas y honorarios? Esa es otra diferencia que nosotros tenemos con el tema de los decretos. ¿Por qué? Porque en eso no se regulan costas y honorarios. En cambio, en la sentencia y en los autos, sí. Si ustedes ven con respecto más de la formalidad y el contenido que deben tener tanto los autos y la sentencia, es muy parecido, solamente que la finalidad es distinta respecto de lo que van a resolver o lo que van a dirimir en eso. Bien, y la sentencia, que es en el 246, que las doctoras justo van a explicar, doctoras, el contenido y así, todo eso. Bueno, en realidad era como una breve introducción, pero ustedes van a ver con todo lo que nosotros venimos haciendo, qué importancia es tener diferenciado con esto que ustedes ven todos los días. Ustedes ven, no lo identificaban como una resolución judicial, lo que es un decreto, que es de todos los santos días que nosotros hacemos cuando se inicia un proceso, o cuando damos la continuación o el impulso, por ejemplo nosotros estamos haciendo. Pero qué importancia que tiene de saber, porque respecto de esto, de la notificación, porque a partir de esa notificación, si queda firme o no, es también las acciones que nos pueden presentar nosotros los letrados, para que ustedes vayan identificando. Entonces, qué importancia diferenciar de uno y lo otro. La estructura o los requisitos formales que ustedes ven. Se nos puede pasar a nosotros que, por ejemplo, hayamos omitido algo y que sean requisitos que debe tener ese tipo de resolución, porque si no, no es válido. No tiene la validez para hacer una resolución judicial respecto al tipo de resolución judicial que tiene que tener. Si un auto no tiene la firma de la juez, ¿es un auto? No. Entonces, hay cuestiones que tienen que estar, que ustedes tienen que identificar, porque también ayuda. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos somos un equipo? Todos, el que está en Barranquilla, el que escribe un libro, el que hace un pase, todos cumplen una función importante, porque es todo como engranarse, encastrarse o encastrarse, como decir, encastrarse uno con el otro, y vamos haciendo una cadena, donde cuando llegan a nosotros las cuestiones que tenemos que resolver, ya ha pasado por un montón de filtros. Paso por el primer filtro, el que recibe, por ejemplo, el expediente. Ya hacen unos filtros de lo que tiene que tener, un montón de cosas, y que van también dando una vista al abogado, por ahí se omite. Hay cosas que no vamos a tener que decretar, pero bueno, es una forma también para evitar lo que es un desgaste entre nosotros. Y vamos viendo cómo en las distintas partes que tenemos nosotros en las oficinas, se van haciendo estos filtros. Por eso es importante esto, de conocer las cosas básicas, la identificación de lo que hacemos. No es solamente decir lo vengo haciendo hace muchos años, es identificar qué tipo de cosa es para analizar. Podemos tener procesos donde todas las cuestiones son parecidas, pero no son iguales, porque cada causa es distinta. Entonces la importancia de analizar, de leer, qué es el escrito que está haciendo el abogado, qué es lo que me pide específicamente, porque ante un pedido nosotros tenemos que dar una respuesta, y justamente en esos decretos tenemos que dar una respuesta. Entonces, ¿qué importancia de esto de identificar
¿Qué es lo que vamos a decretar respecto de las constancias, respecto, por ejemplo, si se olvidaba alguna citación, respecto de algún pedido específico, por ejemplo, voy a incorporar alguna documentación, para yo también decretar respecto de esto? ¿De acuerdo? Bueno, era eso. ¿Claro? Sí. Bien. Yo me voy a tener que retirar. Me voy. Así que bueno, nos vemos. Un placer. No me enojo, soy difícil para hablar. Dale. Chicos, una aclaración, o sea, una cuestión adicional. Cuando alguno de los requisitos falta, que es lo que explicó Ana Luz, y es lo que hace el trabajo de equipo, es nulo el decreto, es nula la resolución y lo pueden plantear en plazo. Entonces, vuelta a ponerse a trabajar por un error de forma, meramente. Ni siquiera de fonda, porque todos tienen derecho a recurrir la sentencia, a recurrir los autos, a impugnar los decretos, porque eso es un derecho que tienen las partes. Sin embargo, muchas veces si el decreto carece de algún elemento esencial o la resolución también es nulo y se genera toda una incidencia y más trabajo innecesariamente. Y este es el significado de lo que dice Ana Luz de el control hace el control de las diferentes personas que trabajan hace que evitemos más trabajo, ¿cierto? Claro. Bueno, un poco explicarles por qué hacemos tanto hincapié en que a veces se den cuenta que cuando denegamos algo no sea no, porque tienen que estar fundados si denegamos, por lo menos la norma en que nos apoyamos. Si les queremos decir, yo por un trato como modo de decretar de no denegar a lo solicitado, no al lugar. Esa es una denegación expresa. Trato de no redactar, sí se puede, porque no siempre es posible, y a veces hay que ser muy directa de no denegar, porque muchas veces uno puede trasladar la solución para otro momento, para otra oportunidad, o puede decir que no de una manera clara, sin no al lugar, porque el no al lugar sin un fundamento genera inmediatamente la reacción de querer discutir la decisión. Bueno, con Patricia hace muchos años que trabajamos y eso lo tratamos de articular. A veces no es posible y ponemoslo al lugar, porque tiene que ser claro y preciso, sobre todo cuando insisten. Pero los mecanismos son estese a lo proveído a fojas tal, estese a lo decretado a fojas tal, que le estás diciendo no le voy a contestar porque ya le dije, ¿sí? Pero bueno, esas son cuestiones de práctica que sí tienen que tener claro que cuando un decreto ustedes lo sacan en el sentido de rechazar una petición, tienen que decir por qué no van a seguir. Caro, sígame. Acotar, para complementar, digamos, lo que estaba diciendo Ana Luz, lo que dice la doctora. Siempre, yo les digo a las chicas, en mi juzgado, siempre tenemos que prestar atención y leer lo que vienen pidiéndonos, lo que viene pidiendo el abogado, porque por ahí en un solo escrito pide varias cosas. Entonces yo tengo que tener en cuenta lo que pide el abogado para poder responderle mediante el decreto o simple providencia, como decía Ana Luz, responderle en forma ordenada. Hay orden para el abogado litigante y para nosotros también, ¿sí? Y así evitamos omitir algunos pedidos que se presentan por simples escritos, ¿no? Por ejemplo, viene solicitando que se apruebe la planilla que no ha sido cuestionada, que no ha sido observada, y al mismo tiempo en el mismo escrito, yo enseguida dice, vengo solicitando también se me regule los honorarios profesionales. Entonces, son dos pedidos diferentes que van a ir, vamos a responderles en forma organizada.
son resoluciones judiciales, es decir, los decretos o simples providencias, que podemos llamar también, los autos y las sentencias. Los decretos son los que hacen ustedes diariamente y que pasan al despacho, los jueces los revisamos y los firmamos. Que pongan ellos un ejemplo para que... Decretos, por ejemplo. ¿Qué decretos sacan todos los días? De giro, por ejemplo. De giro. ¿De qué más? Agregue. Se corre el traslado de planes. Así entiendo para que paguen las tasas. Para que se devuelva el expediente. Bien. Todos esos son simples decretos que hacen al avance del proceso, ¿sí? A que el expediente se esté moviendo permanentemente, ¿sí? Y siempre son impulsados por un escrito previo de alguna de las partes, ¿sí? Ahora, cuando vamos a hablar de autos y sentencias, también son resoluciones. Nada más que nosotros en el común diario, en el léxico común, decimos esto sale por decreto, esto sale por resolución. No, los tres son resoluciones judiciales, porque los tres son manifestaciones del magistrado, ¿sí? La diferencia es que los autos y las sentencias van a resolver una cuestión controversial, una cuestión de oposiciones entre las partes, ¿sí? La sentencia va a resolver toda la controversia, le va a dar fin al proceso, es lo que se dicta al último, cuando ya está culminando el proceso, es decir, como decía la doctora, hacer lugar a la demanda de daño y perjuicio interpuesto por, o no hacer lugar, impone las costas, regula los honorarios, o dice, bueno, que los honorarios se regulen más adelante, cuando hay ejecución de sentencia posterior. Diferir quiere decir, lo resuelvo más adelante. Oportunamente. Pero en definitiva cierra el conflicto, ¿sí? Entre las partes. En cambio el auto es el que se da más en el medio del proceso, por decirlo de alguna forma. Es decir, resuelve, por ejemplo, una incidencia. Vieron que nosotros tenemos en el juzgado, no sé cómo tendrán las doctoras, pero en el juzgado nuestro tenemos un libro que dice incidentes y excepciones. Bueno, las resoluciones que van anotadas en ese libro de incidentes y excepciones son autos, ¿sí? Resuelven cuestiones que se dan en el medio del proceso, ¿sí? Y algunas veces resuelven cuestiones donde no hay una controversia y la otra parte no se opone. Por ejemplo, la aprobación de una planilla, que hasta un momento en mi juzgado se hacía por decreto, por simple decreto, diciendo no habiéndose aprobado la planilla, no habiéndose aprobado la planilla, ya habiéndose corrido vista la misma, aprobé. Ahora no. Cambiamos eso y dijimos, ahora lo vamos a hacer por auto, que yo le digo por resolución, pero en realidad no, está mal utilizado el término. Se hace por auto ahora. Se aprueba la planilla y el auto tiene todas las partes que establece el artículo que debe tener, ¿sí? Que es lo que les leía la doctora Ana Luz, que dice, son las resoluciones por las que se decide cualquier cuestión dentro del proceso, con excepción de los que resuelvan sobre el fondo del juicio. Cuando nos dice el artículo fondo del juicio, habla de esto que les decía yo, hacer lugar o no a la demanda, esto de dar finalización al proceso. Eso se llama fondo del juicio. Lo otro son cuestiones que se van suscitando y que ayudan a que el proceso avance, ¿sí? Porque también es importante. ¿Quién recolecta los datos para las estadísticas en cada juzgado? Anita. ¿Quién más? Yo este mes, porque bueno, estaba viniendo Candela, pero ahí bueno, vieron que las estadísticas dicen cantidad de autos, cantidad de sentencias. ¿Cómo hacen para identificar? y vamos al protocolo, empezamos a dividir. ¿Y cómo dividen? Dividido en autos, por ejemplo, en auto y en sentencia. Por ejemplo, en el cobro de peso, una sentencia es hacer lugar de demanda. Un auto sería la trance, de mandar a llevar adelante, aprobación de planilla. En un ejecutivo, mandar a llevar adelante
sentencia del Ejecutivo y aprobar la planilla es un auto. Bueno, Algo así. Y todo lo van. es porque se lo han dicho, ¿cierto? Digamos, porque ¿cómo hacemos para saber que en el cobro en el Ejecutivo el mandar a llevar adelante es la sentencia? Porque es la que pone solución, termina. Finaliza el proceso, Está determinada, se vencen los plazos, entonces Yo dicto resolución resolviendo la cuestión. ¿Sí? Y depende de cómo miremos esa resolución, clasifiquemos esa resolución, vamos a tener la cantidad de autos y la cantidad de sentencias. O sea, hasta en eso es importante. Y son ustedes los que clasifican. Después puede pasar un filtro. Pero generalmente eso mucho no lo revisamos y son todas resoluciones. Pero fíjense que la importancia en un procedimiento de conocimiento que ustedes distingan cuál es la sentencia y cuáles de los otros son autos. ¿Sí? Hasta para hacer las estadísticas, hasta para cargar esa información. ¿Sí? Estas son las cuestiones que parecen tontas, pero que las hacemos todos los días, todos los meses. Porque si los vemos en la forma, los autos y sentencias son similares. Tienen autos y vistos, o sea, los autos donde dice el número del expediente, los datos, todo, el tipo de juicio, quién es el juez, quién es el secretario, y los vistos donde dice la fecha, el lugar, la fecha, de nuevo, dice el expediente y de qué se trata, ¿sí? Luego vienen los considerando, que es lo que dice el artículo, lo marca como diciendo, fundamento del pronunciamiento expuesto en forma breve, sencilla y clara, debiendo citarse las normas legales, decisión expresa, pronunciamiento sobre la norma. No, debe contener, además de los requisitos expresados en dicho artículo, lo siguiente, es decir, primero van los considerando, Vamos. que es la relación circunstancial de los hechos, es decir, Bueno, sí, ¿no? si querés, está explicando la sentencia, ¿cierto? No, auto. Ah, bueno. En realidad, los requisitos en general, digamos que ellos vean que son similares, pero que la diferencia está en la finalidad que cumple cada uno. Uno da fin al proceso, pone fin al conflicto, y los autos hacen al avance del proceso. Resuelven una cuestión, pero una cuestión que se da en el medio del proceso, no al final, ¿sí? No sé cómo ustedes... Bueno, vamos, me parece que vista las diferencias que hay entre una y otra y los requisitos que tienen que tener antes de llegar, habíamos cortado en prueba nosotros, ¿cierto? Habíamos visto el decreto de prueba. Dijimos que entre medio del decreto de prueba se abre un periodo que es entre el decreto de prueba y la resolución que se dicta, que es donde las partes tienen que ejercitar todos los derechos que hacen a incorporar la prueba en el proceso. ¿Qué hiciste cambio ayer? El decreto de prueba. ¿Y cómo lo hizo? Con la ayuda de la doctora. Bueno, claro, habíamos visto que no es más sencillo, los cobros de pesos que son sin contraparte, por ahí es más sencillo, pero luego los otros que traen mucha prueba no es fácil. Bueno, para que nos ubiquemos, ese es un decreto, a partir de ese decreto viene otra parte del proceso que es la apertura prueba, que es donde las partes que nos traen las cédulas para notificar la confesional, Diligencia los oficios, piden que le firmemos oficios para pedir informes, traen a los oficios firmados. Ahí qué decreto, si traen los oficios firmados, qué decreto corresponde, qué debemos proveer si traen los oficios firmados. O contestados, perdón. Téngase para la firma. Agréguese, si ya lo traen, agréguese a conocimiento de parte, con el informe. Si traen las cédulas, agréguese la cédula diligenciada. O téngase por acompañada y libre. Y líbrese, ¿sí? Todos esos son decretos intermedios hasta llegar al momento de la audiencia de vista de la causa, ¿sí? Que es la que fijamos en el decreto de prueba. Una vez que tomamos la audiencia de vista de la
la causa, esto no lo vamos a desarrollar porque en realidad la audiencia se la explicamos, pero se desarrolla. Alguno que ha estado en las grabaciones de las audiencias se desarrolla con la presencia del juez y del secretario y de las partes, y de lo que ocurre en la audiencia, que es que se da inicio, se recepta la prueba, se toman los alegatos, es decir, lo que dicen las partes respecto de la prueba, se da por finalizada la audiencia, de todo eso se labra un acta. Como ustedes habrán visto, que a veces la secretaria sale y dice, espéreme, ya voy a tener lista el acta y la firma, ¿cierto? Este es un trabajo que habitualmente lo hace la secretaria, la redacción del acta, y luego de eso viene, pónganse los autos a despacho para resolver. Y entonces, o sea, todas estas instancias han sido sucedidas por decretos, que son los actos procesales que vimos, o por autos, si en el medio tuvimos que resolver una nulidad, y llegamos al después de la audiencia vista de causa al momento del dictado de la sentencia. ¿Qué pasa a veces? A veces sucede que informo a ustedes que la demanda no contestó la demanda, habiendo de haber ¿qué pasa? A veces sucede en los juicios de conocimiento o sumarios, confundo con padre, o sumarios, que la demandada no contesta la demanda, muchas veces. Y hacemos el informe y decimos, no contestó la demanda, y ahí correspondía el decreto de prueba y fijación de fecha de audiencia. ¿Podemos bajar un poco? ¿Sí? Y a veces sucede que el abogado viene solicitando que es bastante habitual también, viene solicitando que renuncia a la prueba que hay que receptar en la audiencia, y viene solicitando que se dé por decaído y que pasen los autos al despacho para resolver. A ese decreto muchos lo denominamos, pero porque es una costumbre, decreto de puro derecho, ¿no? Y así lo tenemos guardado. Y en realidad no es que se pasa a resolver porque es una cuestión de puro derecho. Se pasa a resolver sin que fijemos la fecha de audiencia, porque, esto lo hemos hablado en algún momento con los chicos de mi juzgado, se pasa a resolver porque no hay prueba que receptar en la audiencia de vista de la causa. Porque la audiencia está para receptar testimoniales, confesionales, alguna cuestión de informe que deban rendir los peritos, pero si la parte, por ejemplo, ya tiene alguna prueba, como la prueba documental debidamente diligenciada, que es, por ejemplo, por el traslado del documento, viene diciendo renuncio a la prueba confesional y pido que pasen los autos a despacho para resolver. Antes poníamos que es una cuestión de puro derecho, pasen los autos. No es de puro derecho. Las cuestiones de puro derecho son las que se refieren a la discusión solo del derecho de las partes, sin necesidad que haya prueba. Cuando una parte invoca un hecho, yo tenía una deuda y no me pagó, tiene que probar que el otro no le pagó. Y eso no es una cuestión de puro derecho, es una cuestión de hechos. No pagó. Entonces no ponemos, tratándose de una cuestión de puro derecho, pasen los autos a despacho. Eso es una corrección que hicimos en el juzgado, porque lo sacábamos como cajonario, como decimos nosotros, y no era así. Entonces decimos, si el abogado viene renunciando a alguna prueba que hay que recibir en la audiencia vista de la causa, como la confesional o como una testimonial que previamente ofreció, porque entiende que con la prueba que tiene, que es la documental, es suficiente, puede pedir que fijemos fecha de audiencia. Y como ponemos, volvemos carne arriba, hacemos el informe que hacíamos para fijar la fecha de audiencia, que no contestó la demanda, y proveyendo el escrito que antecede, atento al informado por secretaria, téngase por no contestada la demanda, por decaído el derecho dejado de usar, bajamos un poquito, el derecho dejado de usar, por reconocido los documentos de Fojas 1, 2, artículo 2,
220, ojo, tenganlo por reconocido, porque eso sí hemos corrido traslado del 220 con el primer decreto, ¿se acuerdan? Y esa es prueba de la parte. Por constituido domicilio de la demanda en secretaría, artículo 28 del CPC, agréguese sus antecedentes de legal. Bueno, porque acá en él venía pidiendo además que la regulen el honorario. Atento al estado de la causa. ¿Cuál es el estado de la causa? Estaríamos en el estado de fijar fecha de audiencia, pero él ha pedido que no. Téngase por renunciada las pruebas confesional y pericial ofrecidas, porque si no la tengo que fijar, si no la renunció tengo que fijar la audiencia para que recibamos la confesional. Y como se solicita, pasen los presentes a despacho para resolver. Artículo 184, que el artículo 184 dice que las audiencias deben fijar cuando hay cuestiones de orden público de por medio, cuando hay pruebas que recibir en la audiencia vista de la causa, como la confesional que es un boche, como los testigos que tienen que venir y declarar, ¿sí? Pero nosotros ahí, aparte de que atento al estado de tenga por renunciar a las pruebas, le ponemos declárese la cuestión del puro derecho. Por eso. Esto estamos explicando. Declarando nosotros. Nosotros también lo hacemos así. Nosotros también lo hacemos así. Y sacamos ese párrafo porque la cuestión no es de puro derecho. Hay prueba. Hay pruebas. Hay hechos. De que no pagó, según. Pero hay prueba documental. Sigue habiendo prueba. Porque él dice, la renuncia a la prueba. Pero no la documental. Fíjense que le tenemos por reconocido. Si no, Exacto. puede ser un contrato. Por ejemplo, que piden desalojo por vencimiento de contrato. Y lo único que necesitan, porque el motivo del desalojo es que el contrato venció el plazo, que es un hecho, se cumplió un plazo y venció. Si ellos si vinieron, si nadie les contestó la demanda y tienen reconocido el contrato de locación, o el contrato de locación tiene firma certificada donde dice el contrato vence el 30 de julio de 2022, con eso está aprobado, no necesitan confesionar. Y a veces el abogado, por una cuestión de estrategia, dice, ¿para qué me voy a arriesgar a tomar testigos? Y qué sé yo, si esto está aprobado con el contrato. Entonces, Renuncia a las otras dos pruebas y pide que pasen los autos de despacho para resolver con la prueba que tiene. Tiene que probar. Después yo veré si el contrato, con ese contrato está bien incorporado y todo para que está reconocido, para que pueda probar. Eso lo veo en la sentencia como juez. Pero lo que les quiero decir es que sería esta la situación. Porque si no, acá correspondería que fijemos fecha de audiencia, que proveamos la prueba a documentar, como, por ejemplo, pagarés de fojas 1 y 2, prueba pericial caligráfica, téngase por reconocido los documentos por aplicado, habiéndose corrido el traslado de los 20, téngase por reconocido el documento, si tenemos reconocimiento de documento privado y pericial caligráfica en subsidio. Confesional, cítese a la contraria para que, ¿sí? Fijamos, para resolver posición, entonces fijamos que es el decreto que vimos la otra vez, ¿sí? Ese sería el decreto que correspondería, como la parte viene renunciando a la confesional, a la pericial, y pide que pasen los otros despachos, hacemos esto. Es una cuestión de forma, María Elena, porque de forma y de contenido, pero digamos, es más correcto hacerlo de esta manera que ponerle. Nosotros también, de hecho, sí. A ver, decreto. No se fija audiencia vista de la causa. Bueno, pero tengo uno que dice puro derecho, ¿cierto? Porque así lo tenemos guardado. ¿Por qué? Ordinariamente lo hacíamos así. Que le hemos cambiado el texto, pero no le hemos cambiado el nombre porque así lo identificamos. Claro. Para nosotros más fácil. Claro, ya lo tienen con el puro derecho, entonces le dejamos el nombre para saber. Claro. Para saber que ese es cuando no vamos a hacer la audiencia. Para identificar. Sí. Bueno, pero está clara la diferencia. Bueno, vamos, este es un decreto de los que hemos visto. Ahora me surge a mí, porque Estamos todos aprendiendo.
digamos que son de un mismo abogado, lleva varios procesos en el juzgado, y no, él se presenta diciendo en todos los expedientes que solicita se declare la cuestión de puro derecho, que renuncia a la prueba confesional y testimonial, y pericial y confesional, perdón, y que pasen los autos de despacho. En algunos nosotros hacemos esto, pero en otros vamos a fijar audiencia igualmente, aunque él no lo venga pidiendo expresamente. Sí, esa es una estrategia del juzgado, digamos. Claro, pero lo quería aclarar porque si no se me genera confusión a la chica. Sí. De que bueno, puede por un existir, tema de estadística. por un tema de estadísticas también, Porque si no de verdad correspondería fijar la fecha de la audiencia. Claro. El abogado pide que no, pero bueno, en algunos casos nosotros también tomamos la misma política, no en todos no nos responde. Él podría venir diciendo que no está de acuerdo porque él pidió otra cosa. Bueno. Sería uno de los ejemplos en donde no estaría específicamente la congruencia esta que les digo yo de lo que pide la parte y lo que nosotros resolvemos. Pero el abogado, al no reponer, está de acuerdo con ese tipo de procedimiento. Entonces, o con ese decisorio. Con la decisión con la resolución que implique ese decreto del tribunal o el otro decreto del tribunal. ¿Qué otra cosa había traído yo para que vieran? El otro decreto, a ver si... Otra cosa antes que me olvide, cuando hablamos de reconocimiento de firma, cuando hablamos de la prueba, es lo mismo reconocimiento de documento emanado de documento privado que el reconocimiento de firma, porque por ahí lo ponen dos veces en el decreto de pruebas. Entonces cuando vamos a proveerla es la misma prueba, se hace al mismo nombre que se lean el 220, se nombra de diferente manera. Si leen el artículo 220, dice para que la Contra reconozca la firma e inserta en los documentos, ¿sí? Con los documentos que venga la firma. Bien, el otro que dice de puro derecho, a ver, no me acuerdo qué diferencia tengo. A ver, bajemos. Y bueno, ese. Bueno, sí, este es el mismo. El mismo, nada más que ahí no tiene lo de AFIP. Bueno, pero ven que lo teníamos sin AFIP, renuncia, pero miren cómo lo tenemos bárbaro, puro derecho. ¿Sí? Esto para ponerlo como ejemplo. En realidad, eliminamos esa frase, téngase por la cuestión de puro derecho, no. Si leemos el 184, ahí tiene el 184. Sí. Que yo el miento muy bueno. 184, miren lo que dice. Recepción. En el 184 el artículo habla de la prueba. Si hubieran hechos controvertidos, quiere decir que las partes están discutiendo, que es el caso, porque uno dice que él debe y la otra parte, si contesta, dice que no debe. Si no contesta, en principio no hay hechos controvertidos. Este es un supuesto. Si hubieran hechos controvertidos que por razones de orden pública deben ser necesariamente acreditados, se recibirá la causa prueba disponiendo el juez las medidas necesarias para su producción. Si no mediare se recibirá la causa prueba, tenemos que hacer el decreto de prueba, proveer todas las pruebas, ¿sí? Y la audiencia, bueno, si no mediare alguna de las circunstancias referidas, es decir, si no hubiere hechos controvertidos, y nosotros vemos que no es necesaria la audiencia, ¿viste la causa? Porque no hay confesional, no hay testimonial, es decir, no tiene que venir gente de la audiencia a absolver posiciones, ¿sí? Dice, si no mediara alguna de las circunstancias referidas, el tribunal llamará auto per sentencia, quedando la causa en estado de ser resuelta a partir de la fecha en que quede firme ese decreto o prueba. Si hubiere de recibirse la causa prueba, el juez dispondrá las medidas necesarias para su producción, designación de audiencia para el nombramiento de perito, libramiento de exhortos, que es lo que hablábamos la otra vez, ¿sí? Así que
ese artículo refiere a las dos opciones. O hacemos el decreto con la audiencia vista de la causa y probemos toda la prueba, o hacemos este otro decreto donde sí tenemos que tener en cuenta la prueba de la prueba. Y el otro modelo que había traído, porque Ana Luz iba a hablar de resoluciones, es el de resolución. Es el primero que me pusiste. Ah, ¿qué es eso? Lo que estaba... No sé si vos querés... No, Sí, bueno. Esto es lo que explicaba recién Ana Luz. Este es una sentencia, no es un auto. Sin embargo, cuando usted, sobre todo los que computan los autos y sentencias, van a ver que la forma de presentación es similar. Los dos cuadraditos. De un lado, bueno, acá no se ve bien, pero de un lado está el número del expediente, están los datos del expediente, del otro lado empieza la resolución. La fecha, que son los requisitos que vimos en el artículo de sentencias, la fecha, autos y vistos, vienen para resolver los presentes autos, y el resultado, que es los hechos, lo que dice el acto, lo que dice el demandado, resumidamente. Lo que estamos haciendo, el curso de inteligencia artificial, por ahí nos puede servir para los resultados. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tipear los hechos, por ahí los puede ordenar la inteligencia artificial, le pedimos al ChatGPT o al Gemini. El resumen de todo lo que pasó en el expediente. Claro, es el resumen de lo que dijo una parte, de lo que dijo la otra y de lo que ocurrió en el expediente. Afoca tal se fijó. Fulanito tal presentó, miren, afocan 3 vueltas, comparece el señor Pérez Ignacio con el patrocinio de Juan Paz, presentando demanda de cobro de pesos en contra del señor, lo que dice en la demanda, nada de inventar, de cambiar, lo que dice en la demanda, hablando en tercera persona, pero, a ver, contra con domicilio en calle pública, casa número tanto de esta ciudad, ¿qué es lo que dice? Manifiesta que el demandado, con fecha 6 de enero, suscribió a su favor un pagaré sin protesto en virtud del servicio financiero prestado por la suma de la descripción de lo que hace el actor en la demanda. No podemos inventar, no podemos poner lo que nosotros queramos, tenemos que poner lo que dice el escrito, resumidamente, porque a veces dan vueltas, pero concentradamente lo que dicen. Yo traje acá uno sencillo. ¿Qué pasó después? Se corrido el traslado de ley, se corrió traslado a foja tal, está puesto así, pero se puede, a foja tal, se corrió traslado mediante cédula de foja tal. Se ordenó el traslado a foja tal y se corrió lo que fue pasando en el expediente. El demandado no contestó la demanda. Le podemos incorporar la foja, donde está el informe de que no contestó, foja tal. Porque yo tengo que, con la resolución, poder verificar lo mismo que digo en la resolución. Es muy útil a veces poner las fojas porque facilita ir pudiendo chequear la búsqueda de lo que dice ahí. Sigue. A foja 13 comparece la parte actora solicitando se declare, ¿ve? Ahí, porque así lo piden los abogados. Yo lo puedo no ponerlo en el decreto, pero lo piden así. Tengo que poner lo que dice. A foja 13 comparece la parte, es demandada, ahí hay un error de tipeo. La parte demanda, la parte actora, sí, porque no vino la demandada. A foja 13 comparece la parte actora solicitando se declare la cuestión de puro derecho y se llame en otra fecha. Bueno, considerando, ¿qué es el considerando? El considerando es lo que el análisis que hace el juez sobre la causa, sobre los hechos que dice uno, sobre lo que hizo la parte demandada, si contestó o no contestó, y qué se probó y qué corresponde resolver. Claro, eso ya es fundamentación en la norma. Eso ya es una elaboración de carácter intelectual. El otro día estábamos viendo con Camila que para los que están haciendo lo de la inteligencia artificial, no sé si usted, María Elena, está haciendo. Bueno, veíamos cómo, por ejemplo, yo había hecho una resolución, la había hecho yo manual, y había cargado toda la información, le cargué incluso la prueba, porque yo le mostraba a ella, le cargué la prueba que yo iba a tener en cuenta a la inteligencia artificial para que me resolviera, o sea, para que me hiciera la misma resolución que había hecho yo, y me salió en sentido opuesto.
O sea, la inteligencia artificial nos sirve para facilitarnos y complementar el trabajo, ordenarnos la información, pero tal vez no para pensar como pensamos o razonar como pensamos nosotros en todos los puntos. Nos sirve para tomar información. Después vi que con el ChatGPT pago es más completo, por ahí nos trae elementos, podemos escanear y subir información, y ahora que se aprobó el expediente digital, sepan los chicos, veremos la resolución que apruebe el expediente digital, por ahí, eso veríamos con Camila. Teniendo el expediente digital, la inteligencia artificial puede trabajar de otra manera porque tiene todos los elementos que están en el expediente. Pero igualmente el razonamiento fino, después probé con una resolución más sencilla, que no era esta que requería, porque encima era un pago por consignación que requería mucha elaboración y valoración de las pruebas, porque en una resolución pones, bueno, fulanito de tal dice tal cosa, y tenés que ver si lo probó con la prueba, e ir haciendo esa ida y vuelta, y razonar si eso además encuadra en la norma o no encuadra en la norma. A veces ese razonamiento, que es propio del ser humano, no lo tiene la inteligencia artificial. Sigue siendo artificial. Que trabaja solo con información. Así que si probamos a hacer modelos, por ejemplo, para modelos de este tipo, que son los que denominamos casconarios, porque no contestaron la demanda, si ya están cargados todos los datos, porque uno la va alimentando la inteligencia artificial, tal vez nos pueda servir. Para resoluciones un poco más complejas, y tenemos que ver y revisar cuidadosamente, porque ya les digo, estaba perfecta la resolución, parecía perfecta, con un razonamiento y todo, pero la verdad es que bajo mi criterio, yo le expliqué a Camila y ella lo entendió, pero la resolución para mí era incorrecta, al resultado que llegaba al interés. Les explico porque por ahí, para el que ayuda en el juzgado a hacer las resoluciones, puede echar mano de la inteligencia artificial, pero tenemos que tener cuidado si decimos, bueno, esto es la solución. Por ejemplo, en mi caso, que yo hago